Bien, les comentaba que... Vamos a ver un momentito. Vamos a ver si se ve mejor con esto. Vamos a ver. A ver si es que no se escucha mejor con esto. Ya no sé qué vamos a hacer. A ver si me confirma que... Si me confirman si el audio ha mejorado un poco porque estábamos con un problema con el eco, parece, con el otro micrófono. Bueno, me parece que está un poco mejor. Bien, el día de hoy vamos a comentar esta audiencia pública que ha desarrollado el Tribunal Constitucional hace algunos días. Específicamente el día miércoles de la semana pasada, que ha sido el día 6, ¿no? 6 de octubre. Esta audiencia ha sido esperada por muchas personas, muchos trabajadores, muchas familias de trabajadores, muchos abogados seguramente también, por cuanto desarrolla un tema muy importante, un tema que hemos estado desarrollando durante ya desde hace varios meses, ¿no? Desde el inicio del año pasado, sobre esta ley que emitió el Congreso sobre el pase de los trabajadores CAS a los regímenes 276 y 728, ¿no? Es decir, no solo la parte de la permanencia, que es el efecto inmediato que declara esta ley 31.131, sino también el efecto de que un determinado tiempo esos trabajadores CAS van a pasar a un régimen 276 y 728 respectivamente, ¿no? Un régimen de estabilidad. No van a obtener la condición de nombrado, ¿no? Se ha dicho, he visto en parte de la audiencia que equivocadamente se ha señalado que va a haber un pase previo concurso, ¿no? Un pase a nombrado previo concurso, lo cual es falso, ¿no? La ley no establece en ninguna parte que vaya a establecerse un pase en la condición de nombrado, ¿no? Descartemos eso. El primer efecto inmediato que ya está, que no requiere reglamentación, es la condición de que los trabajadores CAS que estuvieron laborando en la fecha que entró en vigencia esta ley 31.131 se convertían en indeterminados. Tengan o no tengan una adenda indeterminada, ya han obtenido esta condición de trabajadores a plazo indeterminado. El segundo efecto es que estos trabajadores van a llegar a un determinado momento a pasar a la planilla 276, planilla 728. Entonces, esta situación que va a generar que obviamente cuando cumplan la temporalidad, que hemos dicho que se cumple de cada 2 años, en el caso de que esta norma, esta ley no sea declarada inconstitucional, van a lograr el pase, ¿no? Habíamos comentado también una anterior oportunidad que ya algunas instituciones como la Universidad Nacional de Trujillo, Gobierno Regional de Tumbes, ya habían emitido resoluciones para decir, vamos a regular ya de una vez, vamos a ver el tema de tránsito, ¿no? De pase de los trabajadores CAS a 728 o 76, lo cual está mal, ¿no? No hay reglamentación todavía, y lo cual acertadamente fue
visto por uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando le hace las preguntas a los abogados intervinientes, de que esta es el efecto inmediato todavía no sale de la reglamentación y ya algunas entidades, por quedar bien seguramente, ya vienen haciendo los procesos de pase, ¿no? Resoluciones que tienen viso de nulidad, obviamente, ¿no? Porque no tiene la parte legal, no tiene la base legal para ver el tránsito. Pero aún así, hay algunas instituciones que han visto esto, ¿no? Quiero precisar también, señores, que esta ley, la ley 31.131, no es mala. La ley incluso diríamos que hasta es positiva, hasta es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque acaba un problema que tenía presente en los CAS desde que nació, incluso después de los cambios que ha tenido el contrato administrativo de servicios, después de los cambios que ha tenido el CAS, seguía teniendo este problema de que era indeterminado por el solo hecho de que el contrato decía que era determinado, era temporal, porque existía una ley, existía el decreto legislativo 1057, modificado por la ley 29849 en el 2012, que indicaba que este contrato es un contrato temporal, ¿no? Y por el solo hecho de ser temporal, no había forma de cuestionarse, ¿y por qué es temporal, no? ¿Por qué debe suscribirse un contrato temporal de esa forma? Esto llevó obviamente a muchos cuestionamientos de parte de las personas que están contratadas bajo esta modalidad de decir, ¿y por qué no poder ser indeterminados, ¿no? ¿Por qué no convertirnos en un determinado momento a trabajadores indeterminados y por lo tanto llegar a un régimen de estabilidad, ¿no? Como ocurre en la 728, ¿no? En la 728 ocurre que hay contratos indeterminados y hay contratos temporales, que estos contratos temporales tienen una causal de justificación, es decir, no son temporales porque yo quiero que sean temporales, ¿no? Sino que se debe establecer una causa objetiva que justifique la celebración de un contrato temporal, ¿no? Por ejemplo, contrato por suplencia. Ya sabemos que suplencia es reemplazar al principal, ¿no? Entonces, estos contratos por suplencia, en definitiva, no tenían el reflejo de estos contratos en el CAS, ¿no? En el CAS no se señalaba que era para suplir a alguien, para reemplazar a alguien, ¿no? Sino que eran temporales porque había una base legal que lo decía y no había forma de cuestionarlo. Y digamos que todos los contratos CAS que se celebraban en este marco legal tenían esta posición. Lo siguiente, señores, es que con esta ley 31.131 lo que se ha dicho es que los CAS, un gran grupo de CAS que estuvo laborando a la fecha que entró en vigencia la ley 31.131 pasaban a ser indeterminados y que se prohibían nuevos contratos CAS siempre que no sean temporales, es decir, siempre que no se celebren para una causa que justifique realmente que deba celebrarse de forma temporal, ¿no? Por ejemplo, de suplencia para reemplazar a alguien o porque transitoriamente se necesita contratar a alguien como CAS. El CAS no se ha eliminado, ha cambiado las reglas de juego del CAS, no significa que van a haber nuevos contratos CAS que vayan a ser celebrados de forma indeterminada o las personas que han ingresado después de marzo de este año sean indeterminados o vayan a adquirir su carácter indeterminado por mérito de esta ley. No, sino lo que estableció esta norma es un tope y decir, a partir de la fecha se pueden celebrar con nuevos contratos CAS, pero en determinados casos nada más, y con obviamente la justificación. Pues bien, entrando ya al tema, el día 6 de la semana pasada, que ha sido el miércoles, se ha desarrollado esta audiencia pública, se ha transmitido también en el canal de YouTube del Tribunal Constitucional, en la cual han desarrollado pues los fundamentos de por qué no debería ser declarado inconstitucional, ¿no? Ha intervenido el abogado del Congreso, que es la abogada de la parte demandada, obviamente, porque recuerden que esta demanda de inconstitucionalidad la formula el Poder Ejecutivo, pero del gobierno anterior, es decir, antes de que ingrese el presidente actual, ¿no? El señor Castillo, y que incluso el gobierno actual
presentó un desistimiento a esta demanda de inconstitucionalidad que sabemos que no tiene base legal, pero aún así la han presentado, ¿no? Aún así presentaron el desistimiento de la demanda de inconstitucionalidad, porque, bueno, había un compromiso del gobierno actual con esta lucha, digamos, que tenían varios trabajadores para que esta ley siga vigente y se pueda reglamentar, ¿no? Coherente con este compromiso que hubo, se presenta el desistimiento de esta demanda de inconstitucionalidad. Como ya sabemos que eso no tiene base legal, ha seguido este tema, esta demanda, este trámite, esta demanda, y el día miércoles de la semana pasada ha sido analizada por el Tribunal Constitucional, ha recibido los informes orales de los abogados, que hay que decirlo, la participación de la mayoría de los abogados, salvo excepciones, ha tenido, a mi parecer, un gran defecto, porque lo que se han preocupado los abogados de decir es, esta ley es buena por esto, ¿no? O el caso es malo porque, por las razones que ya sabemos que es malo, ¿no? Pero el punto central de esta audiencia, de este proceso, no es que si el caso es bueno o es malo, sino que precisamente lo que se está analizando acá es de si es inconstitucional o no, ¿no? Y esta inconstitucionalidad de esta ley 31.131, no del decreto legislativo 1057, que ya fue analizado por el Tribunal Constitucional hace varios años y ya dijeron que el caso es constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional actual no se va a pronunciar de si el caso es malo o bueno, o si es constitucional o no. Eso ya se pronunciaron hace varios años atrás, ¿no? Eso considero que ha sido el defecto de muchos abogados, de decir, el caso surgió así, de esta manera, y es malo. Obviamente que ya sabemos que es malo, ya sabemos que esta ley, lo que ha regulado está muy bien, pero lo que está analizando acá es una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Demanda de inconstitucionalidad que ha enfocado el Poder Ejecutivo del gobierno anterior en aspectos esenciales, ¿no? Que es el tema de la falta de cooperación entre poderes, Poder Ejecutivo y Legislativo, porque sabemos que esta ley 31.131 fue creada por el Congreso, creada y aprobada por el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo del gobierno anterior observa este proyecto de ley antes de convertirse en ley y señala que obviamente no debería aprobarse, por lo menos en esos términos, ¿no? Pero aún así, a pesar de eso, el Congreso de la República lo aprueba por existencia y se convierte en ley, ¿no? La ley 31.131, digamos que no tuvo participación del Poder Ejecutivo. Uno de los puntos para cuestionar la constitucionalidad de esta ley es precisamente esta falta de cooperación entre poderes, ¿no? Lo segundo es el tema de que esta ley 31.131 tiene repercusiones a nivel presupuestal. ¿Por qué a nivel presupuestal? Porque miles de trabajadores, los trabajadores beneficiarios, van a no solo llegar a convertirse en indeterminados, que ya se convirtieron, sino que en un determinado momento van a pasar, o deberían pasar, a ser 728 y 276. Y esto se soluciona con dinero, se cumple con dinero, nada más, ¿no? Entonces, en el informe oral, los informes orales que han habido, los abogados, no se ha detallado por qué es que no se vulnera esto, ¿no? No se ha detallado por qué es que no se vulnera. Salvo cuando ya acabaron los informes orales y los magistrados del Tribunal Constitucional formularon preguntas a los abogados participantes, digamos que se vieron forzados a poder absolver estas preguntas de estos temas. Pero en las participaciones que tuvieron no mencionaron nada sobre esto, ¿no? Como les comento, se limitaron a decir que la norma está... A ver, me confirman si está bien el audio, por favor, porque de repente por acá tenemos
tenemos problemas con el audio. A ver si me confirman si el audio está bien. Se los agradecería. Bueno, voy saludando a María Elena Quinteros, que nos dice si está bien. Muchas gracias, María Elena. Christopher Mendoza, Daniel Galeano, José Orterling, Pealé, ¿qué tal? Johnny López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Gloria Barnett. ¿Cómo están? Muchas gracias por confirmar. Pensé que estaba hablando solo. Bien, les comentaba. Creo que ese ha sido el defecto de muchos de los abogados que han participado, de no abordar los argumentos de por qué es que la Procuraduría del Poder Ejecutivo del gobierno anterior demandaba que se declare inconstitucional y estas son las razones por las cuales el Tribunal Constitucional se va a pronunciar, ¿no? Entonces, han tenido minutos cortos, sumamente cortos, para poder decir por qué es que no se presentaba estos vicios de inconstitucionalidad, ¿no? Aún así, ha preferido pues abordar estos minutos, pocos minutos que tienen, contados minutos, para decir que el caso es malo, que el caso ve un tema discriminatorio, desconoce derechos, que es algo que ya sabemos. Los señores del Tribunal Constitucional ya saben eso, ¿no? Entonces, lo que se discute en esta audiencia no era de si el caso es malo o no, de si el caso es constitucional o no, sino si esta ley 31.131 tenía ese efecto. Pues bien, vamos a escuchar partecitas del video para poder comentarlas. Seguramente muchos de ustedes los han visto, y si no lo han visto, igual lo vemos ahora. Son las partes, digamos, que considero necesarias para poder desarrollar algo en la sesión de hoy día, ¿ya? Pues bien, vamos a activar el audio. El área de prensa que está transmitiendo también en las redes. Ya todos estamos ubicados. Ok, ya están en el aire. Muy bien. Siendo hoy miércoles 6 de octubre del año 2021, reanudamos la audiencia programada para esta fecha y pedimos al secretario relator de cuenta de la siguiente causa. Causa número 7, expediente 13-2021, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República. Norma impugnada a la ley 31.131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Por la parte demandada ha solicitado informar al abogado Guillermo Llanos Cisneros en su condición de representante del Congreso de la República. También han solicitado informar en su condición de terceros la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, informará el abogado Gino Saldaña Calderón, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud, informará sobre hechos la licenciada Marlene Vargas Camarena, en su condición de secretaria general del sindicato, y la abogada Macy La Rosa de la Puerta. También informará el Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de Salud, informará el abogado Jorge Luis Recabarren Figueroa. También informará el abogado Luis Manuel Escatadillo Castillo, en representación del Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Lambayeque. Informará el abogado Adolfo Alberto Ciudad Reinao, en representación de la Confederación Sindical Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal. Informará el abogado David Claudio Pereña Espinosa, en representación de la Confederación de Trabajadores del Sector Justicia del Perú.
Informará sobre hechos el señor Franklin Emiliano Quiroz Saldaña, en representación de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial del Perú. Informará el abogado Jesús Carrasco Mosquera, en representación del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú. Informará el abogado Henry Tunanñaña Porras, en representación del Sindicato de Empleados Judiciales de Lima Metropolitana. Informará el abogado Oxal Ávalo Jara, en representación de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud. E informará el abogado Yuri Tornero Cruzat, en representación de la Central Unitaria. A ver, me indican que tenemos problemas acá con la reproducción del audio y no entiendo por qué. Muchas gracias por comentarlo en las redes. Pues bueno, hubiera querido que se escuche, en realidad, hubiera querido que ustedes puedan escuchar las intervenciones de los abogados, pero bueno, parece que tenemos problemas con la reproducción de esto, del audio del video, que me imagino está relacionado al problema que tuvimos al inicio. Seguramente se desconfiguró algo, pero bueno, vamos a buscar la forma de solucionarlo, y así es que entramos a un breve corte sumamente corto de un minuto, ¿ya? Así que pasamos un ratito. de Trabajadores del Perú. Finalmente, informará el abogado Cristian Sánchez Reyes en su condición de amicus curiae admitido en la presente causa. Muy bien. Se ha dado cuenta de los abogados y de los terceros que han solicitado participar en este proceso de inconstitucionalidad. Entonces vamos a poner un orden y determinadas reglas. Primero, que la parte demandada, que en este caso le corresponde al Congreso de la República, el Congreso de la República tomará 10 minutos para su exposición. El amicus curia, Cristian Sánchez Reyes, tendrá 5 minutos, y todos los terceros que han solicitado intervenir tendrán 3 minutos para participar. Hay algunos terceros que van a participar de manera conjunta, solicitando exponer sobre los hechos y también sobre un informe técnico. En esos casos, los terceros tendrán que tomar 4 minutos entre ambas partes, entre ambos intervinientes.
tercero de hechos y tercero que quiere decir algo jurídicamente. Eso no implica que posteriormente al informe y a la audiencia puedan acompañar informes por escrito en un plazo a la brevedad para que puedan corroborar o puedan ampliar o puedan mejorar alguna idea que quisieran que el tribunal tuviera en consideración. Entonces, quisiera también tener presente que son 11 intervenciones de terceros y algunos de ellos inclusive donde hay una coparticipación dentro de cada tercero. Y encima tenemos la intervención de un amicus curiae y además también la intervención de las partes en este proceso. Entonces, ese va a ser el orden en el tiempo. Ya, vamos a empezar entonces con el abogado de la parte demandada por el Congreso, abogado Guillermo Llanos Cisneros. Guillermo Llanos Cisneros. Pregunto si está utilizando la misma cuenta el abogado Llanos Cisneros. Sí, ya lo ubicamos, acá está. Está dándole inicio al audio y al video. Abogado Llanos Cisneros, si puede activarlo. Buenos días, con su venia, señora presidenta. ¿Se me escucha bien? Se le escucha bien. Muy bien, muy amable. Bien, en esta oportunidad voy a ejercer la defensa del Congreso de la República en el presente proceso que se cuestiona la Ley 131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. En primer lugar, señora presidenta, quisiera hacer una breve reseña de lo que ha implicado el tratamiento en lo que se refiere a los regímenes laborales en el sector público. El 28 de junio del año 2008 se publicó el decreto legislativo 1057 que creó un régimen laboral especial para el sector público, que resultaba ciertamente más favorable a los trabajadores en comparación a la contratación por locación de servicios que se venía dando hasta esa época. Sin embargo, debemos señalar también que resultaba menos protector que los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728 que se venían aplicando hasta ese momento. Pues bien, este decreto legislativo inició su vigencia y luego casi de 4 años se emitió la ley 29849, publicada el 6 de abril del año 2012. Debemos señalar que durante el procedimiento legislativo de esta norma, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto. ¿Para qué? Para atenuar un poco lo que se quería. ¿Por qué? Porque los proyectos que iniciaron el procedimiento legislativo de esta ley, lo que proponían era la eliminación de este régimen especial denominado CAS. Sin embargo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para atenuar un poco y que señaló que la eliminación no sería, digamos, instantánea, sino sería progresiva. Es así que se aprobó esta norma y además también debemos recalcar que en esta norma se añadieron algunos derechos adicionales, porque este régimen CAS originalmente solo consagraba algunos. Sin embargo, a pesar de que el Poder Ejecutivo en este proyecto propuso agregar ciertos derechos, igualmente este régimen especial del decreto legislativo 1057, denominado CAS, seguía siendo menos beneficioso para los trabajadores, configurándose pues un supuesto de trato diferencial. Bien, si bien ya hemos solucionado el problema del video, bueno, teníamos dos micrófonos activados que bueno, no nos habíamos percatado de eso. Bien, eh, como podrán ver ahí en la primera parte del video, lo que hace el abogado del Congreso de la República es hacer un recuento de
de cómo nace el CAS, ¿no? Cómo nace el contrato administrativo de servicios, de los proyectos que han sido presentados para poder cambiar, porque el CAS ha cambiado en el año 2011 cuando sale su reglamento, ha cambiado también, eh, ha cambiado en el 2012 cuando se declaró la eliminación progresiva, pero sin embargo no detalla, no detalla por qué es que debe declararse inconstitucional esta demanda, ¿no? Lo cual eh, me ha parecido un defecto ahí del abogado, porque ha perdido los pocos minutos que tenía, eh, para poder hacer la defensa de esa forma, ¿no? Entonces, eh, no lo he considerado, no lo he considerado muy acertado esta forma de defensa, obviamente, ¿no? Esta forma de defensa, lo único lo único que hemos podido presenciar es que el abogado, lo único que ha hecho el abogado del Congreso de la República es hacer un recuento de cómo es que nace el CAS y evoluciona el CAS, ¿no? Lo cual, digamos que no era necesario no era trascendente hacer esto, ¿no? En esta audiencia, ¿no? Pero bueno, se le ha ido sus minutos, así es que vamos a escuchar a la otra intervención del otro abogado, ¿ya? Para poder seguir comentando. Del sector público que resultaba discriminatorio. Desde el año 2013 hasta la fecha, lejos de darse una eliminación progresiva de este régimen, muy por el contrario fue aumentando. Tenemos que en el año 2013 hubieron 227.195 trabajadores, en el año 2014 236.000, en el año 2015 262.681 y en el año 2016 275.140 trabajadores bajo este régimen laboral. Dentro de este contexto, señora presidenta, es que se emite la ley 31.131, que es para eliminar justamente esta discriminación que se había originado con este régimen laboral especial creado por el decreto legislativo 1057. Ahora bien, ¿qué es lo que se cuestiona en este proceso? El Poder Ejecutivo, parte demandante en el presente proceso, ha señalado que se vulnera, por ejemplo, en primer lugar, el principio de cooperación de poderes, ¿no? ¿Qué señala? Que esta norma ha sido emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país. Asimismo, ha cuestionado que esta norma atenta contra la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública, porque señala que contiene disposiciones que implican un gasto público que no ha sido sustentado y sobre el cual no se advierte que haya existido un análisis cualitativo y cuantitativo. Asimismo, cuestiona la norma por una supuesta vulneración del principio de equilibrio y estabilidad presupuestaria, ¿no? Porque señala, en el mismo sentido del cuestionamiento anterior, que implica un incremento de recursos del Tesoro Público por cuanto a la incorporación de los trabajadores CAS en los regímenes de los decretos legislativos 728 y 276 conlleva un gasto público no previsto en los pliegos presupuestales de los órganos de la administración pública. Y por último, en lo que al aspecto económico se refiere, que es el principal cuestionamiento que hace la parte demandante en este proceso, señala que se atenta contra el artículo 79 de la Constitución
en el sentido de que se vulnera la prohibición de los congresistas en materia de iniciativa de gasto. En este punto de mi exposición, señora presidenta, quisiera señalar que el Poder Ejecutivo presentó un escrito el día 1 de octubre, razón por la cual no se encuentra el procurador del Poder Ejecutivo presente en la audiencia, en la que señala que un acuerdo del Consejo de Ministros realizado el día 29 de septiembre de 2021 ha tomado el acuerdo de presentar el desistimiento de las demandas de inconstitucionalidad contra la ley 31.131 y 31.188. Pero no me voy a referir al desistimiento en sí, porque sobre esa materia ya el Tribunal Constitucional tiene una posición, sino más bien me quiero referir respecto ya a la posición que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto a esta norma se refiere, ¿no? Ha señalado que esa decisión la tomó. Lo más importante es la motivación por la cual tomó esa decisión, ¿no? Y señala, ¿no? Todos los trabajadores que realizan la misma actividad tienen que tener los mismos derechos laborales y que el actual gobierno está de acuerdo con ambas leyes. Es decir, está de acuerdo con esta ley que se cuestiona en el presente proceso. ¿Y por qué resulta importante este acuerdo del Consejo de Ministros, señora presidenta? Porque precisamente los cuestionamientos que se hacen en materia económica respecto a la no participación del Poder Ejecutivo, con este acuerdo del Consejo de Ministros podrían subsanarse, de tal manera que los cuestionamientos por la supuesta vulneración de la competencia del Poder Ejecutivo para administrar Hacienda Pública, sobre la supuesta vulneración del principio de equilibrio y estabilidad presupuestal, podrían ser subsanados en el sentido de que el Poder Ejecutivo podría destinar los recursos necesarios para poder implementar la presente norma. Sería necesario, señora presidenta, que el Tribunal Constitucional tome en cuenta esta decisión del Poder Ejecutivo al momento de resolver, como lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Cuando ha dado una vacatio sentencia, dando la oportunidad que el Poder Ejecutivo pueda destinar los recursos para que se pueda implementar la norma, ¿no? En los casos en que se ha cuestionado precisamente, ¿no? Vulneraciones de la competencia del Ministerio de Hacienda Pública, vulneración del principio de equilibrio presupuestal, vulneración de la prohibición de los congresistas de presentar proyectos con iniciativa que representen iniciativa de gasto. Creo, señora presidenta, que llegado a este punto, estamos en la posibilidad de solicitar que se declare infundada la demanda, teniendo en cuenta lo señalado respecto a la posición que ha presentado el Poder Ejecutivo en el presente proceso. Eso sería todo, señora presidenta. Habiendo concluido el informe oral de la parte demandada, vamos a proceder a escuchar la intervención del amicus y luego vamos a escuchar a la intervención de los terceros. Se ha incorporado como amicus curiae al abogado Cristian Sánchez Reyes, al que le vamos a dar 5 minutos para que exponga sus argumentos ante. Bien, como han podido ver de la participación del abogado del Congreso de la República, que es como les comentaba, no hay, digamos, argumentos de por qué es que esta demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada infundada, ¿no? Lo único que han hecho es un recuento de cómo nace el CAS, cómo evoluciona, y digamos que nada más, ¿no? Ni siquiera se ha referido mucho a los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Lo cual no lo veo muy estratégico que digamos, ¿no? Pero en fin, las intervenciones de los otros abogados que vienen a posterioridad, que no voy a reproducirlos todos porque por motivos de tiempo, tienen el mismo defecto, salvo contadas excepciones que han hecho referencia al tema
al tema de la demanda. El resto, lo único que ha hecho, en su mayoría, salvo contadas excepciones, es referir, ¿no? Como le decía, que por qué debería eliminarse el CAS, por qué el CAS es malo y todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Lo cual no es productivo hacer eso, ¿no? Porque este es un proceso de inconstitucionalidad en el cual se demanda la inconstitucionalidad de una ley, la ley 31.131, no del decreto legislativo 1057, que ya fue analizado hace varios años. Vamos a ver las preguntas que hicieron los magistrados del Tribunal Constitucional al término de la intervención de las intervenciones de los abogados, ¿ya? De acá vamos a ver la pregunta que hacía, eh, que ha hecho. A ver. Vamos a ubicarnos por acá, por acá. Bueno, este es un tema pues muy importante y yo, con la experiencia que tengo de casi 58 años de trabajo al servicio del Estado en la administración pública y privada, creo que puedo, en un lenguaje sencillo, hacer una pregunta. Este tema del CAS viene desde hace unos años, cuando se habla pues del contrato administrativo de servicios, que tiene una serie de deficiencias y además ¿no? Discriminaciones y desigualdades. Antes, inclusive cuando nació este régimen, no tenía vacaciones, no tenía gratificaciones, etc. Hasta ahora, muchos de estos, hay unas vacaciones de 15 días, etc. Por tanto, es un contrato donde hay discriminación y donde hay desigualdad. Muy bien. Después de eso, cuando a mí me tocó presidir el tribunal, vimos que había trabajadores del CAS y me decían, pero ¿por qué no hace algo por los trabajadores del CAS? No, y yo averiguando bien, me dijo, no, es que eso necesita ley. Ah, ya es otra cosa, eso ya es una gestión de mucho mayor tiempo. Bueno, después de que ya acercándonos a la actualidad, los trabajadores del CAS, un grupo del Seguro Social pasó, más o menos 10.000 trabajadores. Pero cuando ahora se pregunta de esos 10.000 trabajadores, ¿cuántos realmente han pasado al otro régimen? Es una cifra pues muy insignificante, porque eso necesita dinero. Entonces, para sintetizar, bajo los principios de equilibrio de poderes que ya usted ha hablado gracias a la didáctica y profunda pregunta del señor vicepresidente, a la independencia de poderes y a la cooperación de poderes, ahora que hay, yo he anotado primero 275.000 trabajadores del CAS, pero una de las personas que ha intervenido no son 275, son 400.000 trabajadores del CAS. Yo pregunto, ¿cómo se podría regularizar? Porque esto necesita dinero, ¿no? ¿De dónde se puede sacar? ¿De dónde se puede? Y finalmente, ¿qué va a pasar con los trabajadores del CAS el 31 de diciembre? Eso sería todo, Presidenta. Muchas gracias al abogado que informó primero. Ya. Por una pregunta de carácter general. Ya, la pregunta está dirigida al abogado que informó primero, como usted ha dicho, al abogado de la parte demandada. Así es. Ya, abogado Llanos. Bien, esa fue la participación
del doctor Miranda Canales, de la intervención, del comentario, la pregunta que hizo el doctor Miranda, que parecería inofensivo, se advierte ya la posición que tendría cuando eventualmente vaya a dar su voto, ¿no? ¿Por qué? Porque el doctor Miranda Canales lo que refiere es, hace un recuento de los CAS e indica de que hace algunos años salió una norma similar con el tema de salud, de que en los temas de los trabajadores de salud también trabajadores CAS para hacer su pase 728, y cuál era 10.000 CAS nada más, indica. En la práctica no se dio por falta de presupuesto y únicamente ingresaron un grupo pequeño, súper pequeño, indica el doctor Miranda. Y él indica, ¿y ahora qué va a pasar con esos 200.000 CAS? Y indica, haciendo referencia a uno de los abogados que intervino, que no son 200.000, son 400.000, ¿no? Y él indica, si para 10.000 había todo el problema de tema presupuestal, ¿qué problema va a haber con los 400.000, ¿no? Es posible, hablando a nivel presupuestal, ¿es posible esto? Entonces, la pregunta está sumamente complicada. El abogado, al abogado que fue dirigida la pregunta, que es el abogado del Congreso de la República, no respondió, no supo responder esta pregunta. Lo único que dijo es gradual, ¿no? Es gradual, el pase es gradual, y en los años que se da la norma se va a poder hacer el pase, ¿no? Una respuesta que no convenció, bueno, particularmente no me ha convencido, y seguramente tampoco al doctor Miranda, porque la norma de salud tampoco fue inmediato, ¿no? Y se hablaba de 10.000 trabajadores, ¿no? Y ahora se habla de 200.000 trabajadores, ¿no? Y en palabras de uno de los abogados, hablaríamos de 400.000 trabajadores. Entonces, ¿se puede eso realmente? Como le decía, la respuesta del abogado del Congreso de la República no convenció, no habló, únicamente se limitó a decir que es gradual, ¿no? Nada más. Así es que no la voy a poner. Otra intervención muy interesante que vi es la del doctor, no recuerdo ahora su nombre. Vamos a ver, el doctor Tercero, el doctor, vamos a ver. La pregunta no era el amicus, sino Sí. un tercero interviniente, no le identifiqué. Entonces la doctora, consulta es si si es el pudiera- amicus o si es el tercero que quiso No, intervenir. es el que quiso intervenir. Ah, ya, muy bien. Ah, El soy tercero Adolfo que Ciudad, quiso doctor. intervenir me Adolfo da Ciudad. señor Ciudad. A ver. La intervención era del doctor Adolfo Ciudad, ¿no? Que el doctor Adolfo Ciudad, que es un abogado de los terceros, quería dar la respuesta a lo que no supo responder el abogado del Congreso de la República, ¿no? O no supo responder de forma convincente a la pregunta que había hecho el doctor Miranda. Así es que el abogado tercero quiso dar respuesta, pero el doctor Blume le da el pase, ¿no? Dice, como indicaba la presidenta del Tribunal Constitucional, las preguntas tienen que ir dirigidas a uno de los abogados, ¿no? Así es que el doctor Blume le da el pase a este abogado para que pueda dar su intervención, que me parece muy interesante, y vamos a escucharla, ¿ya? A ver, abogado Ciudad. Sí. Sí, ¿cuál es la pregunta? Perdón. Con la que usted quiso intervenir para acotar a lo que estaba contestando el procurador del Congreso sobre la segunda pregunta que le hizo el doctor Ferrero. Y yo por eso quería darle la oportunidad que Muchas gracias. interviniera. Muchas gracias, doctor. No es cierto que se establezca el ingreso automático del personal CAS a la carrera administrativa, sin respetar los principios de meritocracia y concurso de mérito, sino que los trabajadores CAS son trasladados únicamente, adquieren el derecho de estabilidad laboral, pero tienen que esperar a que se convoque a concurso para plazas vacantes
para que puedan postular y recién en ese momento ingresarán a la carrera administrativa. Eso en cuanto a la... Bien, quiero detenerme ahí. La participación del doctor Adolfo Ciudad, muy interesante, un abogado que respeto y admiro mucho, ¿no? Porque es un abogado que tiene muchos años en el campo laboral sin embargo, acá me parece que hubo un error del doctor Ciudad. ¿Por qué? Porque el doctor Adolfo Ciudad, cuando le hacen la pregunta al segundo abogado y que él la responde referido al tema de méritos y si esta ley vulnera o no el tema de mérito, porque indicaba que el pase era un pase automático, se refería. El doctor Adolfo Ciudad lo que dice, no se vulnera el principio de mérito porque estos trabajadores CAS no van a ser nombrados, ¿no? Estos trabajadores van a ser, son ya indeterminados, pero para ser nombrados van a someterse a concurso público que va a ser posterior en los 2 años que establece la norma, ¿no? Lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque esta ley, la ley 30.131, solo tiene doble efecto. Y ninguno de estos dos efectos es el nombramiento. No se ha pensado en el nombramiento, ¿eh? Ojo, esta ley ha pensado un efecto inmediato, que es los CAS que están laborando a la fecha en que entra en vigencia la norma, que es el 10-11 de marzo, si no me equivoco, de este año, se convierten en indeterminados. CAS que ya no van a vencer sus contratos. Y después de 2 años van a cumplir los requisitos para el pase. No se habla de concurso, ¿ah? Se habla un pase gradual. ¿A dónde van a pasar? Al decreto legislativo 728, en el cual no existe nombramiento. En el 728 lo que existe contratos a plazo indeterminado, que son, diríamos, los estables, y los contratos temporales, ¿no? Pero este pase va a ser al régimen 728 a plazo indeterminado. Es decir, no va a haber nombramiento. Podría pasar también, si es que no hay 728, al régimen 276, y en el régimen 276 hay contratados permanentes y hay nombrados. Los nombrados solo ingresan por concurso público. Este pase va a ser no por concurso público, va a ser un pase gradual, en el caso que no se declare inconstitucional la norma, pero no va a ser como nombrado, obviamente, va a ser su pase a contratado permanente. Es decir, va a dejar de ser un CAS indeterminado y va a ser un CAS un 276 permanente. Entonces, en ni uno de los dos escenarios, ni pasando 728 ni pasando 276, hay un pase como nombrado. Ojo, ¿ya? Entonces eso, me imagino que se le pasó ese detalle al doctor Ciudad. Como le decía, el doctor es muy conocedor sobre el tema, pero ahí me parece que hubo un tema de una pequeña confusión sobre el tema de hablar del nombramiento. Bien, otra intervención muy interesante ha sido las preguntas del doctor Eloy Saldaña, ¿no? Las preguntas del doctor Eloy Saldaña que han sido ya, si las otras intervenciones de los otros magistrados eran, digamos, que interesantes y que pusieron en aprietos a los abogados que defendían el por qué debe declararse infundada esta demanda de inconstitucionalidad, las preguntas del doctor Eloy, digamos que ya pasaron a otro nivel, ¿no? Las preguntas del doctor Eloy Saldaña ya denotaron la postura que va a asumir cuando eventualmente vaya a dar su voto sobre esta demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Así es que escuchemos las preguntas del doctor Eloy. A ver. Me parece que por acá está. Servicio Civil, que era un proyecto del Poder Ejecutivo, donde se estableció en la 4ª disposición complementaria transitoria el traslado voluntario y previo concurso público de los trabajadores CAS al régimen de servicio civil. Es decir, la ley 31.131, por una parte, respeta el principio
de equilibrio presupuestario, otorgándole al Poder Ejecutivo la posibilidad, a través del reglamento, de poder regular la... Bueno, y también el doctor Adolfo Ciudad incide en el tema de que el tema presupuestal se soluciona con que el pase no es automático, sino es un pase gradual durante varios años siguientes, ¿no? Entonces eso lo va a ver el Ejecutivo, indica, ¿no? Que me parece interesante, pero digamos que no es algo que haya convencido al tribunal, ¿ya? Presidenta. Yo tengo demasiadas preguntas, así que mejor no formulo ninguna. Muy bien. Magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Yo no voy a ceder a la tentación de hacer algunas preguntas. A ver, hay cosas que tenemos que tener claras. Ya se aprobó una norma en el 2012 que decía que el CAS debía ir desapareciendo y adecuándose al régimen servir, porque estábamos ante un contrato laboral y la pauta laboral a la cual teníamos que ir a la régimen servir. Pero de ahí salen varias preguntas. Primero se habla de progresividad en 5 años. ¿Bajo qué criterios nos vamos a manejar? Convenio 111 de OIT, probablemente ahí Adolfo Ciudad pueda, que es un especialista en la materia, pueda darnos mayores luces, porque a mí lo que me preocupa es lo que yo estoy viendo en ciertas instituciones, que apenas ha salido la ley, han creado ya el rubro de los casi indeterminados, y no hay ninguna progresividad clara para un concurso. Entonces lo que estamos es fortaleciendo a los casi ahora, que no está mal, pero no estamos oyendo a lo que tenemos que hacer, que es establecer un verdadero régimen común del empleo público. Bien, acá el doctor Eloy Saldaña pone de manifiesto uno de los problemas que comentábamos en unas transmisiones antiguas, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos se salió la ley y lo primero que ha hecho la Universidad Nacional de Trujillo, Gobierno Regional de Tumbes, me parece que un par de entidades más, es emitir resoluciones y decir, vamos a regular el tema de pase, ¿no? Todavía no sale el reglamento, pero ya ellos ya sacaron su resolución para ver el tema de pase, ¿no? Entonces esto es muy delicado, ¿no? Y el doctor Eloy advierte ese problema, indica, ¿y esto cómo es que fortalece el tema del régimen de servicio civil que debería fortalecerse, ¿no? Pues bien, sigamos viendo la participación y las preguntas del doctor Eloy. Que es a lo que tenemos que ir, porque si no, esto es un engañamuchachos. O sea, entonces, ¿cuáles son las pautas? Porque aquí OIT ha avanzado bastante para esa progresividad, porque si le decimos al gobierno que en este momento en el Perú no se sabe si un gobierno dura 5 años, pero entonces le decimos, en 5 años esto lo resuelves, esto puede pasar cualquier cosa, o mejor dicho, puede no pasar nada, o puede hacer lo que ya están haciendo algunas instituciones. Bueno, todos los casos casi indeterminados, y con lo cual estamos creando una nueva categoría que no es resolver el problema. Otra situación que quisiera preguntarle, eso sí ya al procurador del Congreso, es cierto que cada día más se parecen los concursos públicos a los concursos CAS, pero hay CAS de confianza y hay CAS que han entrado sin concurso. ¿Cómo queda la situación de esos CAS? Entonces, y también, ¿qué pasa con el CAS que está desempeñando un puesto con una desnaturalización del contrato, obviamente, pero un puesto para el cual, si ya uno analiza sus cosas, no cumple el perfil del CAS? Entonces, ¿le vamos a llevar automáticamente al sitio? ¿Cuál va a ser la salida que plantea el Congreso en ese sentido? No solamente CAS de confianza, CAS sin concurso, CAS que no tiene los perfiles. Y algo que es muy importante, que creo que aquí se está olvidando: ¿quién es el órgano rector en este proceso? A mí me sorprende que no haya asistido nadie
por intermedio de Servir, pues el órgano rector debiera ser Servir. Y Servir debería ser quien coordine lo que es la eliminación progresiva del CAS y sobre todo lo que va a pasar en el intermedio, de lo cual probablemente porque hay mucho entusiasmo, porque se haya una adecuación automática o progresiva, pero no progresiva en 5 años, quiere decir que vamos a tener que mantener algunos CAS por necesidad del servicio en el sitio que están. Porque si sacamos, no tenemos capacidad para hacer que todas las entidades hagan al mismo tiempo un concurso, entonces o asuman que son 728, cuando incluso la misma norma dice que deberían ir al régimen Servir, y el régimen Servir hay bandas, o sea, no todo el mundo entra de la misma manera. Entonces, yo pediría tanto al procurador del Congreso como al abogado Adolfo Ciudad que me respondan estas preguntas, por favor. A ver, señor, empezaremos por el procurador del Congreso. Bien, a las preguntas del doctor Eloy, digamos que la respuesta del procurador del Congreso siguió la misma línea, no respondió en forma contundente. Es que las preguntas eran complicadas, ¿no? La pregunta del doctor Eloy advertían ya varios problemas que no son fáciles de poder abordar y responder, más aún si se pretende defender la constitucionalidad de esta norma, no abordando los puntos que sirvieron de fundamento para demandar la inconstitucionalidad de la norma. En esta audiencia no se discute si el CAS es bueno o malo, como dijimos, es malo, ¿no? El CAS pone una exposición desfavorable a muchos trabajadores, a miles de trabajadores, pero no se discute eso. Lo que se discute es si esta ley 31.131 es o no constitucional. No dijeron nada de eso, ¿no? Y las preguntas de los magistrados del TC estuvieron enfocados a ello, ¿no? No a otros aspectos, obviamente, ¿no? Porque no habría sentido de analizar si el CAS es o no constitucional, porque eso ya fue analizado hace varios años atrás. Y John Quispe nos comenta en el chat, nos dice: ¿cómo responder a lo descrito por la propia ley 30.131, que refiere que en su disposición complementaria que la falta de reglamentación no impide su aplicación? Qué interesante. Lo que pasa, estimado John, es que la ley 30.131 tiene doble efecto, como dijimos. El efecto inmediato, que no requiere reglamentación, es todos los CAS que cumplen ciertas condiciones se vuelven indeterminados. No requieren adenda, no requieren reglamento. La norma se refiere a ese efecto, no al efecto de pase, porque el efecto de pase es de acá a 2 años, una vez que cumplan el requisito de la temporalidad, van a pasar. Y obviamente para eso se requiere reglamentación de que establezca cómo es que se va a dar el pase, ¿no? Para eso sí se requiere reglamento y presupuesto, que no hay, ¿no? O por lo menos lo que han dicho lo del gobierno anterior. Y este gobierno actual no ha dicho que sí hay dinero para el pase, ¿eh? En ningún momento ha dicho que haya dinero para lograr el pase. Lo único que ha dicho es lo que seguramente quieren escuchar muchas personas, de que esta ley sí es constitucional y por lo tanto se ha presentado el desistimiento de la demanda, ¿no? Como le decía, este es otro tema, ¿no? Acá no se discute eso, ¿no? No se discute si hay o no un compromiso del gobierno actual, sino ver si esos argumentos detallados en la demanda de inconstitucionalidad se cumplen o no. ¿Y cuáles son los argumentos? Los argumentos es el tema de cooperación entre los poderes del Estado. La cooperación que debe existir entre los poderes, poder ejecutivo y legislativo, es que se pongan de acuerdo para aprobar una norma, ¿no? Y en este caso no ha habido, ¿no? Porque el Congreso aprueba el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo lo observa y dice no se puede, está mal, hay varias cosas que se deben corregir. Y el Congreso de la República no le interesó y lo único que hizo, ya, lo aprobamos por insistencia, ¿no? Y se convierte en ley. ¿Hay cooperación ahí? No, ¿verdad? Entonces, y esa es la pregunta que hizo, me parece, el doctor Miranda Canales, si no me equivoco. El segundo aspecto de esta demanda de inconstitucionalidad es el tema de mérito.
el tema de los concursos, ¿no? De si afectaba el mérito con el pase. Pero digamos que los abogados que intervinieron no incidieron mucho en este aspecto. El tercer aspecto es que el Congreso de la República no tiene esas facultades para poder decirle aprobar normas que repercutan en forma presupuestal al Estado, ¿no? Entonces, la misma Constitución Política establece que el Congreso de la República no tiene esas facultades para poder incrementar el tema presupuestal. Y este aspecto de esa ley, lamentablemente, en forma directa, incrementa el tema presupuestal, porque el tema de pase, como decía el doctor Miranda al inicio, si para ver el tema es de los trabajadores de salud, que era un grupo de 10.000 personas, se requería dinero y por eso no se ha logrado concretizar el pase de todos. Imagínense ahora 200.000 personas o 400.000, como indicó uno de los abogados. Obviamente esto repercute económicamente, ¿no? Y acá no se discute si está bien o no el pase, sino acá se discute de si el Congreso de la República tiene esa facultad de poder dar leyes que repercutan o impacten en forma presupuestal, ¿no? Entonces creo que por ahí la defensa de los abogados, de la mayoría de los abogados que han intervenido, incluso a propósito de eso, no he visto ningún abogado de todos los que han intervenido, abogados que respeto mucho, hay que decir, que indique por qué no se ha vulnerado la Constitución en este aspecto de por qué la ley no debería ser declarada inconstitucional, en este aspecto de que el Congreso aprobó una ley que va a tener repercusiones presupuestales. Y decir que no tiene repercusiones presupuestales es decir algo que no se ajusta a la verdad, porque esta norma tiene impacto presupuestal, sí, porque un CAS ahora no tiene CTS. Y si esta ley no se declara inconstitucional de acá a 2 años, este CAS va a exigir el pase, haya o no haya reglamentación, va a exigir el pase, su pase 728 o su pase a CAS. Y este pase va a generar que le pague CTS, que le pague gratificaciones de un sueldo completo, ahora recibe aguinaldos, va a recibir gratificaciones, asignación familiar que no tiene, entre otros beneficios adicionales. ¿Eso está mal, doctor Jara? No, no está mal, está muy bien eso. Pero eso ha sido dado por una norma del Congreso de la República. Y el Congreso de la República no tiene esa iniciativa para poder cargarle al Estado temas presupuestales, ¿no? Más allá del presupuesto del Congreso de la República. Entonces, por ahí, eso es lo que se discute. No se discute otra cosa. No se discute si está bien o está mal el tema de pase. Es algo que muchas personas no comprenden y que los abogados no han sabido abordar este tema, ¿no? Ahora que veo, ningún abogado ha sustentado de por qué esto no es inconstitucional, ¿no? En ese aspecto, ¿eh? Como le decía, no me refiero a si es buena o mala la norma, ¿ya? Bien, y al finalizar, ya para cerrar con broche de oro, la doctora Marianela Ledesma, la presidenta del TC, hace su intervención abordando algo que hemos abordado en este canal de Enfoque Laboral y que me ha llamado la atención porque la verdad no había visto que alguien comparte ese criterio. Pero la doctora Marianela está refiriendo a que la ley 31.131 lleva por título ley que elimina la discriminación existente entre regímenes laborales, ¿verdad? Sin embargo, como les decía en videos anteriores, esta ley, revisas el contenido, el objetivo de esta ley no es eso. O sea, esta ley lleva así por título ley que elimina la discriminación existente en regímenes laborales, pero no regula eso. Lo que esta ley regula es un doble efecto, que los CAS sean indeterminados, un grupo de CAS, y que este grupo de CAS llegue a un eventual tránsito, a ser 728 o 76. ¿Eso elimina la discriminación? No elimina. No elimina la discriminación, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque va a seguir existiendo 276, 728 y CAS temporales. Es decir, entre 276 y 728, ¿existe discriminación? Sí existe discriminación, señores.
Entonces, ¿esta ley elimina la discriminación? No, no la elimina, la refuerza. Refuerza que existan dos regímenes, se incorporen grupos de casas a dos regímenes en los cuales existe diferencias. Entonces, ¿elimina la discriminación? No, no la elimina. Bro. Y la doctora Marianela advierte eso y lo comenta. Vamos a escuchar lo que dice la doctora. La eliminación progresiva. Estamos 10 años después y todavía estamos discutiendo sobre si eliminamos o no eliminamos el CAS. Muchas gracias. Muy bien. Un puntual comentario. Esto no solamente el 111 puede ser útil para nosotros. Yo creo que básicamente es útil para el Congreso cuando armen su reglamentación. Porque aquí en el convenio 111, y el abogado ciudadano me dejará mentir, están establecidos los criterios para trabajar con progresividad. Cómo se establecen prioridades, cómo se establecen líneas, cómo se justifica el desenvolvimiento presupuestal. O sea, para no agarrarse a las mechas y cómo plantear esto, ya existe una norma suscrita por el Perú todavía, que puede ser la base del reglamento para poder trabajar esto a futuro. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien. Voy a intervenir como miembro del Pleno para también formular una pregunta al amicus curia, al abogado Cristian Sánchez Reyes. Quisiera escuchar como amicus en este proceso su reflexión sobre dos preguntas que quisiera plantearlas de manera conjunta, ¿no? No sé si está conectado, no lo veo. El amicus creo que no está conectado aún a la plataforma. Bueno, el amicus no estuvo conectado, ¿no? Si yo hubiera sido el amicus, tampoco me hubiera gustado estar conectado en esta para dar la respuesta a lo que indica la doctora Marianela, ¿no? Porque, como les comentaba, ¿no? No tengo nada contra los abogados que han participado. Son grandes profesionales, todos los abogados que han intervenido, pero como les decía, en esta ley se discute si es o no inconstitucional por argumentos de la demanda. No se discute sobre otros aspectos, ¿no? ¿El caso es inconstitucional, doctor Jara? Sí. El Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre eso hace varios años, ¿no? Este tribunal no se va a pronunciar si es o no inconstitucional. Bien, la pregunta de la doctora no la respondió obviamente el amicus, sino el abogado del Congreso de la República. Bien, escucha. Disculpe. Sí. Quisiera que tenga en consideración el tiempo que se ha asignado a la Central Única de Trabajadores por ser una... Estoy preguntando al amicus, el amicus, que quería yo hacer una pregunta puntualmente a este experto que hemos admitido en el proceso y quisiera su opinión. Bueno, como no está el experto, haré la pregunta al abogado de parte, al Congreso. Me hubiera gustado escuchar al experto formalmente incorporado en este proceso. Bueno, la primera pregunta es, abogado Llanos, está orientado a lo siguiente, ¿no? Por la información que ustedes han señalado, los terceros que han participado en esta causa, la contratación CAS se ha multiplicado 5 veces más de lo que se tuvo una determinada fecha. Y también es cierto que en esta, diríamos, contratación laboral, en nuestro país tenemos varios regímenes laborales. La 728, el régimen de la 276 y por ahí la ley Servir, algunos que están incorporados. Entonces, desde ya hay una discriminación en un marco legal porque trabajadores haciendo la misma función están contratados bajo la 728
otros bajo otro régimen como el 276, o por último en el CAS, por último en la ley Servir. Y la idea es precisamente que no exista en el Estado, que tiene una lógica de servir, ¿no? De un servicio público común para todo el ciudadano, que no exista esas diferenciaciones entre trabajadores del Estado, que haciendo lo mismo uno está en un régimen de 728 y otro está en CAS. Eso lo tenemos aún acá en el mismo tribunal. Asesores que hacen la misma labor, solo que uno es 728 y otro es CAS, ¿no? Entonces, dentro de esa idea, pues el tema de un Estado moderno y sobre todo evitando la discriminación que debe haber en el régimen, en los regímenes laborales que hay lamentablemente en el Estado, la idea de la ley Servir nos estableció como un régimen único, exclusivo, para que todas las personas que prestan servicio en las entidades del Estado se acojan bajo ese régimen único, lo ideal. Sin embargo, mi pregunta, ya lo hago en todo caso a la parte demandada, la ley que estamos analizando, que es la ley 31.131, cuando habla de la progresividad, dice, sí, la progresividad, pero se van a incorporar en la 276 o en la 728. O sea, en otras palabras, no estamos marcando un tema de discriminación dentro de los propios trabajadores del Estado, cuando yo estoy diciendo, cuando la idea es que el Estado debe propender a orientarnos hacia la ley Servir, más bien esta ley no da la opción de ir a la ley Servir, sino le dice, o te dejas de ser CAS para convertirte en 728 o 276. Primera pregunta, ¿no es discriminatoria esta propia ley cuando condiciona el traslado de los CAS solamente bajo estos dos regímenes? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, qué pena que no haya estado el amicus, pero en la discusión de todo este tema del régimen laboral, pienso que el gran invisibilizado de toda esta historia son los ciudadanos que perciben el servicio que se da en las entidades públicas, que es el recurso humano, que es el que presta el servicio. Entonces, acá es una discusión entre el Estado y el empleado, ¿no? De cómo me mejoras mis condiciones o cómo me vuelves eterno en el puesto, pero la verdad es que acá no hay una voz del que sufre o el que soporta o el que se beneficia del buen o mal trato, del buen o mal servicio que da ese trabajador al ciudadano. Entonces, en mi opinión hubiera sido interesante ver cómo dentro de este contexto de cuidar al trabajador, cómo también yo hago que ese trabajador tenga una posición, diríamos, responsable, proactiva, que sienta la necesidad del ciudadano cuando le tocan las puertas para el desarrollo de un servicio público y que lo atienden con oportunidad, con calidad, de manera, de repente, con un trato amable dentro de la desgracia de tener una discusión con el Estado. Entonces, ese es también la otra discusión, que no solo es una regla entre el Estado y mi permanencia, sino mi permanencia en mi compromiso con el ciudadano, cómo lo mejoro en la atención con mi trabajo, ¿no? Entonces, se lo traslado a usted como abogado de la parte para escuchar su opinión y espero que si alguno por ahí me esté escuchando en las redes, el amicus, que por lo menos me pudiera dar su opinión por escrito. Le escucho, abogado. Bien, la intervención de la doctora Marianela, muy interesante. Es lo que habíamos comentado en casi la mayoría de videos que hacemos en Enfoque Laboral, ¿no? Y me parece muy interesante la intervención de la doctora Marianela, ¿no? Elimina realmente esta ley la discriminación laboral. O sea, tiene un título muy ambicioso, ¿no? Ley que elimina la discriminación existente al régimen laboral. Y no hace eso esta ley. Esta ley tiene doble efecto, ¿no? Como ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, darle un título tan pomposo a algo que no establece eso, ya me parece ya una exageración. Pero bueno, la respuesta, la pregunta fue dirigida al amicus, no estuvo el amicus, así es que la absolvió el abogado del Congreso de la República, manteniendo la misma posición, no respondiendo nada al final, ¿no? Entonces, la respuesta era sencilla. Bueno, no era sencilla, era complicada, ¿no? Porque era algo que no iba a decir el abogado del Congreso de la República. ¿Se elimina la discriminación? No, no se elimina, ¿no? Al contrario, la refuerza, ¿no? Refuerza y debilita, por defecto,
el tema de reforma de la ley de servicio civil, que muchos de ustedes podrían decir, pero ¿por qué se demora tanto el tema de la reforma? ¿Por qué no avanza tanto? Y no avanza tanto no solo por un tema de responsabilidad de las personas que están a cargo del tema de tránsito, sino que desde hace muchos años hay una renuencia al pase a la ley de servicio civil. Hay un tema de que hay ataques de todas partes, no voy a decir de parte de quién, pero hay ataques de todas partes para poder debilitar este proceso de reforma. Este proceso de reforma de la ley de servicio civil es el último, esperemos que no sea el último, pero el proceso de reforma actual que vivimos en nuestros días, que ha iniciado hace varios años, pero que todavía no ha culminado y se ha avanzado poquísimo, ¿no? Pero no solo por responsabilidad de servir y el tema, ¿no? Sino que hay una tendencia a que los trabajadores pasen a ser 728, ¿no? Y 276 en último caso, pues, ¿no? Pero no a la ley de servicio civil, ¿no? Hay una suerte de rechazo a la ley de servicio civil, al régimen de la ley de servicio civil. Esto obviamente debilita, sí. Han salido muchas leyes que excluyen a entidades del pase del servicio civil, sí. Han salido otras leyes que refuerzan los regímenes 276 y 728, que debilita el pase a la ley de servicio civil, sí, han salido, ¿no? Entonces, con ese escenario no puede avanzar, obviamente, el tema de la reforma, obviamente, ¿no? Y con esto no estoy defendiendo servir y el tema de la reforma, ¿no? Sino que eso es lo que sucede, ¿no? Como le decía, puede eso no gustarle a muchas personas, ¿no? A muchos colegas, a muchas personas, pero es mi parecer. Y entonces, después de todas estas intervenciones, ¿cómo es que se va a declarar, cómo es que se va a resolver, cómo va a resolver el Tribunal Constitucional esta demanda? Yo particularmente diría que el único que votaría a favor eventualmente sería el doctor Blume, ¿no? De ahí el resto ya ha dado preguntas que nos permiten advertir cuál es la posición, una eventual posición cuando se vaya a resolver. El doctor Miranda Canales se ha referido, hay una ley similar que salió con esa luz y en base a 10.000 trabajadores, y en la actualidad no se ha logrado el pase. Ahora no hablamos de 10.000, hablamos de 200.000. Y si hablamos de lo que dijo uno de los abogados, no hablaríamos de 200.000, hablaríamos de 400.000. Entonces, imagínense, si no se pudo hacer con 10.000, ¿se va a poder hacer con 400.000? A nivel presupuestal, esto es muy complicado, ¿no? Como les decía, no tengo nada en contra de los trabajadores CAS, pero esta demanda de inconstitucionalidad tiene argumentos de peso que ponen en aprietos, obviamente, a esta norma, ¿no? Y a su eventual reglamentación, que en la actualidad todavía no se reglamenta. La posición del doctor Eloy Saldaña ya es incisivo, ¿no? De ahí preguntarnos cómo es que va a resolver el doctor Eloy, ya creo que ya está por demás, ¿no? La doctora Marianela también, si bien no ha dicho, no se ha referido a otros aspectos como el tema presupuestal o el tema de la cooperación de poderes. Sí se ha referido al tema de discriminación y se ha referido al tema de que obviamente esta ley, digamos que ataca el tema de reforma del servicio civil, ¿no? Entonces ha dejado en algo entrever su posición. Pero esto no podemos decirlo solo por haber escuchado las versiones, sino que anteriormente ya se han pronunciado en otras oportunidades y los magistrados del Tribunal Constitucional ya tienen posiciones marcadas sobre temas como el tema de cooperación de poderes, que es uno de los argumentos de la demanda,
como en el tema presupuestal, que el Congreso de la República no tiene esta facultad de poder emitir normas que tengan repercusiones a nivel presupuestal, y esta ley tiene incidencia presupuestal. Sobre el tema de mérito, también se ha pronunciado sobre el tema de mérito y han indicado que se evalúan varios aspectos en el momento de pase, es decir, no solo en palabras del TC, digamos que el concurso que existe a nivel del CAS no satisface la exigencia del mérito, ¿ya? Y ya hay casos anteriores en que se ha pronunciado. Por ejemplo, uno de los casos específicos estaba revisando y la sentencia recaía en el expediente 011-2020 del TC de hace poco, en la cual van a encontrar los argumentos que podrían dejarnos entrever cómo es que van a resolver eventualmente los magistrados del Tribunal Constitucional. Votos en contra de que se declare la inconstitucionalidad. Yo advertiría, podría decir 2 a lo mucho, ¿no? 1 o 2 votos, ¿no? Del doctor Blume y bueno, el resto, digamos que con las preguntas que han hecho, ya tienen posiciones marcadas, ¿no? No solo por estas intervenciones, sino porque anteriormente han pronunciado sobre en otros casos similares. Pues bien, amigos, nos hemos extendido más de la cuenta. Ya estamos más de 1 hora. Quería hacer una transmisión corta, pero hemos tenido defectos técnicos por ahí que no ayudan. Así es que quiero agradecer a todas las 50 personas que nos han acompañado durante toda la transmisión. Muchas gracias. Esto es Enfoque Laboral, es para ustedes. Comentamos diversos temas. En nuestro canal de YouTube tenemos estos videos. Si te has perdido algún video, los comentamos ahí de forma gratuita. No tenemos ningún interés con nadie. Y bueno, y creo que esa es la garantía de que no es que representemos algún tipo de interés, ¿no? Entonces decimos lo que tenemos que decir en este canal, ¿no? No necesariamente a favor de servir, no necesariamente a favor de los trabajadores. Cuando hay que defender lo que hace servir, lo defendemos y aplaudimos lo que dice servir, ¿no? Cuando hay que criticar algo que servir hace mal, también lo criticamos y lo comentamos, ¿no? Pues bien, esperemos que en los siguientes días seguramente podamos ver esta sentencia que declare, que resuelva el tema de la inconstitucionalidad o no, ¿no? Pero como les comentaba, ya de las intervenciones ya podemos más o menos advertir cómo está la situación de complicada para los que defienden esta ley 31.131. Pues bien, señores, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y conmigo eso es todo.